hola amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de Derechos a Boca. Emitimos en directo desde la cabina de radio El Campus Media de la UAB y nos escuchan a través de la señal de UAB Radio en el 100.3 FM. Por cierto, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona por propiciar este segmento internacional de radio y comunicación digital sobre derechos humanos que llega a más de 16 países de América y Europa. Atentos, que hoy vamos a tratar el tema de la mediación y resolución de conflictos extrajudiciales. Ya nos acompaña en los estudios nuestro especialista Albert Martín Rubio. Él es psicólogo social graduado en la UAB, tiene estudios en psicopedagogía y mediación por la Universidad Oberta de Cataluña y es mediador en temas de lo laboral y en lo familiar. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Bienvenido, Albert. Ya en casa, tu alma mater, aquí estás en la UAB. La pregunta inicial y de rigor: ¿qué es la mediación de conflictos extrajudiciales y qué ámbitos tiene esta mediación? Bienvenido, Albert. Un gusto, Cristian. Un gusto estar aquí por segunda vez, después de tanto tiempo. Después de toda esta época de COVID, hemos pasado como hemos podido. Y nada, agradecerte que me invites a este programa preocupado, sensible y comprometido, ¿no? Pues, ¿qué es la mediación? Bueno, la mediación es un procedimiento, principalmente, voluntario, confidencial, ¿de acuerdo? O sea, entre partes, de forma confidencial, donde se acude a un tercero, neutral, ¿no? En busca de una ayuda, de un apoyo para la resolución de un conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, mediación, hay diferentes ámbitos de trabajo. Hay una mediación general, como tal, que puede ser vecinal, comunitaria, etcétera, ¿no? Hay una mediación civil y hay una mediación de ámbito familiar. A partir de aquí, bueno, hay multitud de especializaciones, ¿no? Es ingente el volumen de especializaciones que hay en este término, pero para generalizar, para que te hagas un mapa, ¿no? Un esquema, hay una mediación general, hay una mediación civil y hay una mediación de tipo familiar. Muy bien, Albert. ¿Cuándo es importante la mediación? ¿Cuándo es importante esta mediación extrajudicial y qué tiempo dura esta mediación? ¿Cuándo es importante? Bueno, a ver, la mediación es importante, es benéfica, yo diría siempre, en el sentido de que yo creo que debería ser un elemento estructural de la sociedad, recurrir a la mediación, ¿de acuerdo? La cultura de mediación en general, la educación socioemocional delante, por ejemplo, del conflicto, ¿no? Pues debe ser algo estructural, ¿eh? El respeto a la otredad y el tener herramientas dialógicas, saber debatir de una forma asertiva, ¿no? Todo esto son elementos de la mediación. Saber comunicar, ¿no? Expresar tu opinión sin que... Una opinión sincera, no estamos hablando de tomar una posición pasiva, pero saber comunicar tu posición, dar tu opinión de una forma en que esta no dañe o no esté pensada para dañar, no busque dañar, ¿de acuerdo? Todo esto son elementos que bueno, deberían ser currículum, escolar, familiar, vecinal, laboral, gremial, de todo tipo. Deberían ser prácticamente currículum, ¿eh? Eso, dicho esto, ¿vale? Que creo que es importante comentarlo así, de que debe ser estructural, de que es un elemento muy importante en la sociedad.
es verdad que no siempre todos los conflictos son igual de útiles recurrir a la mediación. No siempre es recomendable ir a la mediación. Casi que podríamos empezar por ahí, ¿no? ¿Cuándo no es recomendable? ¿Y cuándo no es recomendable, sí, ahora que lo dices, ¿no? Sí, pues, a ver, la mayoría de conflictos cotidianos, yo te diría sí, ¿de acuerdo? Pero de los que uno vive durante su vida cotidiana, la mayoría de conflictos pueden ser mediados. Es verdad que cuando tú tienes delante dos personas, por poner un ejemplo, ¿no? Donde hay una relación claramente desigual entre las partes, ¿no? Cuando hay un sometido, una persona inhibida, y que está maltratado, vejado, y hay un elemento sádico, ¿no? Pues no puedes sentar a la misma altura a las dos partes para mediar, ¿de acuerdo? En esta relación tan claramente desigual y de maltrato no es aconsejable la mediación, sobre todo, esto ya creo que no hay ni que decirlo, pero cuando hay algún indicio de algún ilícito penal, ¿de acuerdo? Eso es otro ámbito, ¿de acuerdo? No es la mediación propiamente. Para la mayoría de conflictos que se dan en la vida cotidiana, la mediación es útil y sobre todo hay unos elementos, ¿no? Que hacen la mediación ya no importante, porque siempre es importante, como decía antes, sino la opción deseable o la más deseable, ¿no? ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, cuando las partes han de continuar relacionándose, ¿no? Cuando las partes han de continuar teniendo un vínculo y, por tanto, entrar en una relación competitiva, como puede ser un juicio, un litigio, no es deseable. Por ejemplo, un divorcio donde hay hijos, ¿no? Las partes van a tener que ponerse de acuerdo, ¿no? Para esta custodia, para este mantenimiento y hacer la opción de pacto más adecuada para el beneficio de estos hijos, ¿no? Y ahí la mediación es una relación no competitiva, una relación que busca establecer una dinámica pacífica y de resolución de conflicto, pues es muy adecuada, ¿de acuerdo? Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de vecinos que están viviendo en la misma escalera, ¿no? Es muy destructivo entrar en litigios constantemente. Es mucho más positivo. Estos vecinos que sí o sí van a tener que mantener el vínculo, porque como no sea que uno venda su propiedad y se vaya o deje de alquiler, pues van a tener que mantenerse en relación. Entonces, allí es evidente que es muy interesante llegar a la mediación. Primero. Y también lo laboral, ¿no es cierto? Porque habéis hablado de familia y también de vecindad, que nos habla de lo social, pero lo laboral es un espacio donde familia, estamos todo el tiempo casi. Lo laboral también, evidentemente, porque los compañeros de trabajo, en general, cuando trabajamos a cuenta propia es diferente, ¿no? Pero por regla general, el compañero de trabajo tampoco lo eliges, ¿no? Te lo eligen y vas a tener que convivir con él. Y se pueden generar situaciones muy, muy explosivas si no entra la mediación a dinamizar y a encontrar acuerdos y a no diré forzar, pero a propiciar que se desarrolle una dinámica empática entre las partes. Ya nos vas a dar algunos ejemplos. Ahora queremos preguntarte dónde podemos acudir para solicitar este servicio de mediación extrajudicial. Aquí en Barcelona, donde estamos, o en España en general, ¿dónde podemos acudir? ¿Dónde encontramos mediadores? ¿Dónde podemos acudir? Bueno, a ver, es verdad que depende de desde donde nos estén escuchando, pues vale, pero si me centras aquí en Cataluña, a ver, la Generalitat tiene un registro, o sea, existe un registro de mediadores, ¿de acuerdo? Tanto de ámbito civil como de ámbito familiar. Acceder al registro lo puedes hacer por internet, y ahí tienes un registro, ves la población, el nombre, la seña, ¿no? El teléfono, etcétera, y puedes ponerte en contacto con un mediador. Si también, evidentemente, te puedes poner en contacto con el Departamento de Justicia y puedes incluso llamar al centro de mediación, el centro de mediación de aquí de Cataluña, que está en Vía Laietana. No sé si te puedo dar el teléfono si quieres. Y en ese sentido puedes vincularte, ponerte en contacto con una persona que gestiona estas mediaciones, ¿no? Y aquí Estos tenemos mediadores. otra pregunta que se desprende de aquello. ¿Cuánto cuesta esta mediación? Por ejemplo, ya me pongo en contacto con el centro de mediación que está en Vía Laietana. ¿Y cuánto cuesta esta mediación? A ver, ¿cuánto cuesta? El precio justo, ¿no? Vamos a decirlo así, en el sentido no hay... Depende, ¿de acuerdo? O sea, depende del ámbito,
depende de... Bueno, es que son muchas variables, ¿no? Uh-huh. Depende del número de sesiones que más o menos se van a proyectar o que haya idea de previsiblemente va a durar. El ámbito no es lo mismo el civil que el familiar, evidentemente, ni el laboral. Cuántas partes están interesadas. No es lo mismo una mediación a 2 personas que a 4. O sea, es distinto. Depende. Ahora también hay toda esta modalidad online, que suele ser más barata que la presencial. Entonces, hay muchas variables a tener en cuenta para determinar cuánto vale una mediación. Y luego incluso dentro del mismo ámbito, los mediadores no cobran lo mismo. O sea, hay medios de una sesión de 50 euros en familia y otros 100 euros, ¿no? En el mismo ámbito que es el familiar. Te quiero decir, el precio está muy vinculado, digamos, al tipo de mediación que se va a desarrollar. Dicho eso, si el precio preocupa, si avanzó algo, siempre será mucho más barato que un litigio. O sea, uno de los motivos por los cuales la gente elige la mediación es porque le sale mucho más barato, digámoslo así, que un litigio. O sea, un litigio actualmente en el Estado español, ¿cuánto puede costar? O sea, en primera instancia, sí, también dependiendo de hacia dónde va y todo. Depende, sí. Pero es una inversión, ¿no? Claramente. Y antes de ir a entender un poco tu visión de cultura de paz que te vamos a preguntar, ¿nos podrías contar algunos de estos conflictos que tú has podido resolver como mediador? O, claro, ahí es guardar el secreto, ¿no? Pero algo que tú te puedes sentir muy contento de haber resuelto en tu experiencia como mediador, nos podrías compartir aquí, ya que la audiencia es diversa, ¿no? Y hay centros de mediación y arbitraje en Ecuador, Perú, Argentina, México que nos escuchan, Estados Unidos. Pero, a ver, cuéntanos un poco esto. Bueno, primero hay que decir, igual como te comentaba, las mediaciones no todas son iguales, ¿de acuerdo? Por regla general, cuando hemos empezado el programa ya he dicho que la mediación es voluntaria, ¿de acuerdo? Entonces, en general, no tengo historias demasiado truculentas. Es verdad que existe la mediación intrajudicial en el sentido de que es el juez el que vista la situación, propone la mediación, ¿no? Y en principio las personas aún así llegan voluntariamente, porque nadie te puede obligar a mediar. Pero es verdad que no hay el mismo ánimo cuando una cosa es, no sé, de alguna manera uno está no obligado, pero tiene esta propuesta por parte de un juez, que si uno va voluntariamente a la mediación, claro, ¿no? Yo te puedo decir que he visto casos que parecían irresolubles, sobre todo estoy hablando de ámbito familia, que habían estado litigando a nivel judicial durante años y que en la mediación se han desencallado de una forma impresionante porque el elemento emocional era lógicamente el central y ha sido la mediación la que ha desencallado conflictos que estaban que parecían irresolubles, que realmente parecía que habían llegado a un punto en que la escalada ya había llegado a una complicación que no parecía que hubiera retorno, y finalmente sí que hubo una posibilidad de resolución y se llegó a un buen término, ¿no? Y en lo laboral, una experiencia, por ejemplo, te voy a contar ahora mismo que nos escucha una audiencia muy grande en Ecuador y donde hay conflictos laborales muy grandes por una austeridad impulsada desde el Estado. Hay un abuso de lo laboral, pero ¿hasta qué punto el abuso se puede entrar en mediación? Porque claro, los grandes jefes incumplen ciertas reglas laborales que están expedidas en la ley, pero ¿se puede mediar ahí o qué? Bueno, es lo que comentaba al principio. O sea, la mediación está hecha para que entre partes se llegue a una resolución del conflicto. Cuando hay un claro abuso, ¿no? Cuando hay una parte, digamos, que realmente está siendo, por ejemplo, se está vulnerando la ley y esta persona se está abusando, eso no es un campo para la mediación. Eso no significa, cuidado, eso no significa que no se puede llegar en una primera instancia a la mediación en ciertas cuestiones. No estamos hablando de algo que esté fuera de la ley, pero por ejemplo en cuestiones que sí que pueden ser también muy dañinas, como puede ser, por ejemplo, la relación que puede haber entre un superior jerárquico y un trabajador, donde está habiendo malas praxis, porque hay
o se induce que hay un maltrato, ¿no? Sí que es verdad que esto, digamos, en principio no es para la mediación, porque es evidente que hay un abuso y hay una relación jerárquica y una agresión, digamos, pero sí que es verdad que en una primera instancia se puede buscar la vía pacífica de resolución de conflictos. Si bien sea para desencallar el conflicto o bien sea para constatar que no hay voluntad de solucionar el conflicto y que no hay voluntad, digamos, que hay mala fe. Entonces, ya iría a otra instancia. Pero aunque solo sirva, digamos, para constatar esa mala fe, es importante. Es verdad que en general todo es importante. Es importante el mediador, el psicólogo, también es importante el sindicato, es importante que las personas, cuando vean una situación abusiva, se organicen y hagan valer sus derechos, ¿no? Pueden usar estratégicamente la mediación para, por ejemplo, constatar esta mala fe, pero evidentemente las personas han de ser conscientes de que se tienen que hacer fuertes en su lugar de trabajo y los derechos laborales se tienen que respetar. Muy de acuerdo contigo, y ahora que hablas de derechos, vamos un poco a entender qué es esta cultura de paz. ¿Cuáles son las instituciones de la cultura de paz en que podemos encontrar en el mundo? Claro, cuando tú hablas de derecho, inmediatamente nos llega aquí el pensamiento de Naciones Unidas, Human Rights, derechos humanos, Women Rights, y bueno, el principio de derechos y la paz, la promoción de la paz en el mundo, en todos los países, que es la cultura de paz y que tiene que ver con los derechos. Naciones Unidas, de hecho, si no me equivoco, tiene una unidad de apoyo a la mediación, y también tiene esta unidad de apoyo, y diría que también tiene alguna especie de asociación integrada que es también instrumentaliza la mediación a través de muchas agencias en resolución de conflictos, sí, pero también es muy perspicaz en la defensa de los derechos, en que judicialmente los derechos se reclamen y no se vulneren o se reparen, y esto por la vía judicial también. Sí, existe esta unidad de apoyo a la mediación. Y bueno, y también desde la Unión Europea está el tema del programa Gotemburgo, pero bueno, creo que por desgracia no es lo funcional que debería ser. Entonces, pero bueno, sí, en el tema de Naciones Unidas está esta unidad de apoyo a la mediación. Y bueno, en el mundo hay países, por ejemplo, que se han destacado mucho, que de alguna manera hacen bandera de la mediación, como el caso de Noruega, en general los nórdicos, pero esto hay que decirlo también, los nórdicos, los anglosajones, tienen una tradición de mediación, digamos, más integrada en su sociedad, y la tienen en una posición central, con muchísimo respeto por la mediación. Quizá en los países latinos, ¿no? Tanto euromediterráneos como latinoamericanos y tal, pues esta cosa no tiene la centralidad que debería. Dicho esto, también hemos de decir que estamos en Cataluña. Y a favor de Cataluña hay que decir que es dentro de lo que sería el arco euromediterráneo, de las primeras euroregiones que establecieron, a través de la Generalitat, que es el gobierno autónomo de Cataluña, establecieron leyes en torno a la mediación. La ley de la mediación familiar en Cataluña, si no me equivoco, es del 2001. O sea, ya tiene más de 20 años. Y luego, al poco, en 2008-2009, apareció la de familia. Entonces, no estamos mal dentro de un contexto que podría estar mejor, desde luego, eso sí. Muchas gracias, Albert. Mira, en este momento ya nos queda muy corto el tiempo. ¿Cuál es tu mensaje que das al público que nos escucha? Jóvenes, empresarios, parejas, ¿no? Familia. Y también, si quieres compartirnos tu contacto de correo electrónico, número móvil, pues es la oportunidad antes de cerrar. O sea, ¿un mensaje global o un mensaje Un mensaje en materia de mediación. Bueno, el mensaje principal es que antes de un conflicto puede desarrollar una escalada del propio conflicto y te puede llegar a una situación muy compleja de restaurar, ¿de acuerdo? Que la gente piense en la opción de la mediación, de buscar un tercero independiente y neutral que facilite un diálogo y ayude a llegar a un acuerdo, ¿de acuerdo? Esto sí que lo comentaría, ¿no? Que es importante que hablemos de este tema, que lo popularicemos y que se llegue a esta convicción. Y luego, respecto a la gente más joven o la gente que se va a incorporar ahora al mundo laboral y que va a desarrollarse, pues nada, creo yo que hay que solapar, o sea, integrar o hacer de alguna manera
unir, de alguna manera, por ejemplo, el hacer deporte, ir al gimnasio, el cuidarse, digamos, no sé si decir exteriormente, pero cuidarse en general, ¿no? Pero aprender también a entrenar, digamos, entrenar lo mental, ¿no? Tener conciencia de las emociones de uno, las tuyas y la de los demás, aprender a la competencia de trabajar un lenguaje asertivo, ¿no? Y que haya todo este trabajo socioemocional es importante, y que ayude a romper estas dinámicas de bucle, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja con familia, con parejas, ¿no? Parejas jóvenes, llegan a mediación parejas muy jóvenes, a veces, ¿no? Y situaciones en que ves que el miedo a la traición crea el bucle, ¿no? Crea el bucle de control, ese bucle de control lleva a la traición de alguna manera, ¿no? Y esto lleva a la venganza. Entonces, dinámicas que tú ves que son muy, muy, muy perniciosas, y hay que saber romper con esto. Y esto, una buena educación socioemocional, un lenguaje asertivo, una conciencia de las emociones es muy relevante. Y cuando una situación llega un momento que la situación se vuelve muy compleja, que no se dude en pedir ayuda. Hay que saber pedir ayuda cuando se puede pedir ayuda, cuando se debe pedir ayuda. Tu contacto, si quieres compartirlo a alguien. Mi contacto es el correo electrónico es albert.martin@gmx.com, no Gmail, gmx.com, y bueno, el teléfono es 644-017-533. Agradecemos al Campus Media de la UAB por las facilidades para la producción y transmisión de este segmento internacional de derechos humanos. Asimismo, a Radio Universitaria de la UCE en Ecuador, que retransmite fielmente este programa en diferido, y UTPL Radio, la radio de la Universidad Técnica Particular de Loja. A nuestros suscriptores en Instagram que se suman a la señal en vivo de IGTV, Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Si este segmento contribuye a tu formación, no dejes de compartirlo con tus contactos. Puedes hacerlo a través de www.campusmedia.uab.cat y los demás enlaces que conectan esta señal. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Hasta una próxima oportunidad.